¿Se me escucha? ¿Está bien? Sí, sí. Sí. Sí, bárbaro. Bueno, como les decía, esta clase va a quedar grabada, la estoy grabando ahora, y después va a ser pasada a YouTube. ¿Sí? Cuando esté pasada a YouTube, ya les paso el link y la pueden ver cuando quieran. ¿Sí? Tengan en cuenta que son clases pesadas para lo que sería la compu, ¿sí? Así que tenga paciencia que entre hoy y mañana va a estar subida a YouTube, ¿sí? No se preocupen. Bueno, ahí quieren empezar con las preguntas. Si pueden, yo les agradecería, ya que estamos en Zoom, si pueden desmutearse y hacérmelas mejor. Si no, bueno, de última me escriben en el chat, pero más que nada para que sea algo más, un ida y vuelta más cercano. Quien pueda desmutearse de manera ordenada, pueden hacerme cualquier pregunta. Bueno, empecemos con la pregunta del chat. A una compañera le preguntaron contra quién lucha el yo y si se puede resolver el conflicto entre el yo y el ello. ¿Me das algunos tips para encarar el tema? Bueno, es para encarar el tema, no es para responder la lucha, el yo puede resolver el conflicto o no, no. Esas preguntas son para abordar, ¿sí? Más en psicoanálisis, no son preguntas de sí y no. El yo tiene que lidiar con sus vasallajes. ¿Cuáles son? El ello, el superyo y el mundo exterior. Bueno, debe lidiar con ellos. La lucha más importante que emprende el yo es entre el ello y el superyo, ¿sí? Porque el mundo exterior, bueno, el mundo exterior se impone de alguna manera y el yo debe adaptarse a él, si no estaríamos en una psicosis. Ustedes no vieron psicosis en esta materia. Pero la lucha contra el ello y el yo va a tener que ver con, ¿se acuerdan la frase tan famosa de Freud, del caballo y el jinete? Que el yo cree ser el jinete que domina al caballo, es decir, que domina el ello, las pulsiones, ¿no? Sin saber que el ello lo domina a él, ¿sí? Que es el propio caballo que lleva el jinete. Bueno, el yo va a tener que lidiar y poder resolver de alguna manera esta conflictiva con sus vasallos, ¿sí? Sus vasallajes. También tengan en cuenta que el yo no es amo en su propia casa. Y no solamente por sus vasallajes, sus tres vasallajes, sino porque hay un yo coherente y un yo inconsciente escindido en él, un núcleo inconsciente encendido en él, que se comporta exactamente como lo reprimido y que se necesita un trabajo especial para volverlo consciente. ¿Sí? El yo está partido, el yo está dividido, escindido. ¿Sí? Bueno, tiene que ver con eso, esos puntapiés yo los tomaría en cuenta para responder a esa pregunta. Sí sepan que, bueno, hicieron esa pregunta en el primer llamado, no quiere decir que en el segundo hagan la misma pregunta. Puede que sí, puede que no. ¿Sí? Eso dependerá del docente, del momento en que estén tomando y demás. Bueno, ¿qué más? ¿Qué otra cuestión? Pregunten, si quieren desmutearse de manera ordenada, no hay problema y me pueden preguntar.
¿Qué más? O si prepararon un tema, pueden decirlo acá. ¿Sí? No, como si fuese el final. Obviamente yo no les tomo nota, no les pongo nota, mejor dicho, así que es algo un poquito más relajado. Podemos corregir algunas cuestiones ahora en vivo, si quieren. No sé qué tema prepararon o qué tema tienen en vista. Sepan igual que el docente les puede preguntar, como ya dije varias veces. Bueno, ¿qué más? Pregunten. Sepan que estas clases están para eso. Son de consulta. ¿Van al segundo llamado o al tercero? Tal vez a veces pasa que todavía no tienen los temas tan decididos de cuál preparar o todo el temario Sí, yo voy al estudiado, no importa, tercero. pregunten igual. ¿Sí? No tengo ningún tipo de problemas. Sí, como les dije, les recomiendo, si el docente les pregunta si prepararon un tema, que sea un tema que recorra toda la obra de Freud. ¿Cuál es el criterio de evaluación? Sí, Eso César, va a sí, estaría depender de cada docente, yo no te puedo decir, porque tendría que formar parte de la cátedra y evaluar efectivamente. ¿Sí? A nosotros nos dijeron Lo que importante es que tengan los conceptos bien afianzados y articulados con todos los momentos de la obra de Freud. Eso es lo que importa. Que no quede estanco, ese es el consejo que les puedo dar, ¿no? Que no quede estanco los temas en el primer parcial, segundo, tercero, como que queden ahí. No, se articulan todos los temas. Los temas que pueden ser articulados, ¿no? Contrainvestidura es la fuerza que impide que que lo inconsciente entre a la conciencia. ¿Es lo mismo que sobreinvestidura? Yo no diría que sería lo mismo, depende también del texto que estés abordando, porque sobreinvestidura lo habla más allá del principio de placer. Contrainvestidura, tomando el texto de la represión, la contrainvestidura tiene que ver con lo opuesto a la investidura. ¿Sí? La represión tiene un doble juego, ¿sí? Un doble mecanismo, a eso me refiero. Investidura contra investidura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la represión requiere de un gran gasto de energía. ¿Sí? Es decir, la representación reprimida va a tender a acceder a la conciencia. Pero sabemos que si no cumple los designios del ideal, no podrá acceder a la misma. ¿Sí? Por eso es un juego de investidura y contrainvestidura. Ir y venir. ¿Sí? De todas maneras, no es que haya una definición estricta de contrainvestidura. ¿Sí? Más que nada lo que les van a pedir es que trabajen con los conceptos y los entiendan. Cada representación está adherida a un monto de efecto correspondiente, a una investidura correspondiente. Cuando esa representación, por no cumplir con ciertos designios, es reprimida
opera la represión, eso implica que la investidura de esa representación se arranca, ¿sí? La represión implica que esa investidura se extrae y se agrega una contrainvestidura. Diferente a la investidura, obviamente originaria. ¿Por qué Freud afirma que solamente merece el nombre de psicoanálisis si la transferencia ha empleado su intensidad para vencer las resistencias? ¿Se lo tomaron en el primer llamado esto? ¿Por qué Freud afirma que solamente merece el nombre de psicoanálisis si la transferencia ha empleado su intensidad para vencer las resistencias? En el segundo parcial. Depende de dónde los sacaste y de qué año lo sacaste, porque hay preguntas que ya no se hacen más. Depende también del año. Pero esto tiene que ver, es una pregunta de una respuesta bastante extensa, más extensa. No sé si extensa, pero sí de articulación de muchos conceptos de la transferencia. Primero tenés que enmarcar el contexto, que para el psicoanálisis, hay psicoanálisis posible una vez que se establece la transferencia, es decir, que el paciente libidiniza al analista, ¿sí? Es decir, el analista se inserta a la serie psíquica del paciente. Así se establece la transferencia. La transferencia como motor de la cura va a ser la transferencia positiva de emociones tiernas. Y es la que indica el éxito del tratamiento, que el tratamiento sea favorable. Luego la transferencia positiva de emociones eróticas y la transferencia hostil de emociones negativas, la transferencia negativa de emociones hostiles van a ser transferencias entendidas como resistencias, como obstáculos a la cura. ¿Sí? Freud va a recalcar esto, que es obstáculo a la cura, pero no quiere decir que no se pueda hacer con ella, ¿sí?, algo provechoso. ¿Sí? Debe trabajar el analista con eso. ¿Sí? Porque tiene que estar advertido de eso y va a aparecer en algún momento del análisis. Eso se tiene que tener en cuenta porque a veces se dice que la transferencia como obstáculo, bueno, se queda con la parte, bueno, es obstáculo, entonces el psicoanálisis, ¿qué podría hacer con eso? No, Freud recalca que si bien es obstáculo, el analista debe trabajar con eso. Es como si un médico no quisiera trabajar con alguna enfermedad, no, solo con pacientes sanos. Y no y sí, están los médicos para chequeos, para realizar chequeos, tareas de prevención y demás, pero tiene que trabajar con los pacientes que contraen alguna enfermedad. ¿Sí? Una analogía similar. ¿Cuáles son los límites al análisis? En realidad no es la roca base de la castración. Uno de ellos. Esos son factores, la roca viva base de la castración es un factor que influye en el éxito o fracaso del tratamiento, que no es lo mismo. ¿Sí? Es un factor que influye en el éxito o fracaso del tratamiento y es un factor constitucional, dice Freud, pero no es límite o tope al análisis. Freud no lo establece así. Los límites o topes al análisis son dos: la rigidez del narcisismo o la falta de movilidad de la libido. Rigidez del narcisismo da cuenta de que la libido se estanca en el yo, en el narcisismo, ¿sí? Por lo tanto, el paciente no puede realizar transferencia. No hay transferencia posible. Y si no hay transferencia posible, no hay análisis posible. ¿Sí? Son las neurosis narcisistas, ¿sí?
esos casos. Luego, la falta de movilidad del libido sucede cuando hay viscosidad de la libido, cuando la libido se fija a los objetos, se producen vínculos fijos y petrificados con los objetos y no hay libido disponible para el yo, ¿sí? Para otros usos. Por lo tanto, también es difícil investir libidinalmente al analista. Esos serían los límites o topes al análisis o al tratamiento analítico. Son los topes freudianos. ¿Qué más? Si quieren, desmutéense, no sean tímidos. Perdón, César, te hago una preguntita si podríamos hacer un resumen de los momentos importantes del trauma, como algo importante de los momentos. Eso estaría bueno Perdón, que escuchar. no te había escuchado, tenía un problema yo con el audio. ¿Me puedes repetir? Sí, estaría bueno nombrar los momentos importantes del trauma, a ver cómo, más que nada, eso sería bueno escucharte. Bárbaro. Bueno, yo lo voy a decir brevemente, igual saben que están todas las clases. Si ustedes vieron las Sí, clases, obvio. saben que son muy repetitivas. Véanlas y véanlas, ¿sí? Sepan que ahora es más consultas precisas y más que nada para que todos puedan consultar, pero sí, voy a decirlo brevemente. Los tiempos del trauma están, como siempre, los digo y es como algo matemático, ¿sí? Que les entre, por favor, porque es importantísimo que lo tienen que memorizar así, ¿sí? Va a memorizar. Yo lo memorizo así porque ya lo entiendo, ¿sí? Pero por favor, véanlo, repiten, vean los videos cortos, ¿sí? Porque hay cosas como que es bueno también ejercitar para la memoria porque tiene que ser así, porque Freud lo establece así, no hay otra manera. El trauma, en el primer momento de la obra de Freud, es más que nada en la parte prepsicoanalítica, los textos prepsicoanalíticos dice que el trauma es una vivencia teñida de afecto. Luego, en los textos de neuropsicosis y defensa, nuevas puntualizaciones, él dice que el trauma lo sigue sosteniendo, es una vivencia teñida de afecto, pero va a ser una vivencia de índole sexual. Y va a consistir en dos momentos el trauma. Recuerden el caso Emma, lo tienen que articular con el caso Emma. Hay una vivencia sexual prematura que deviene traumática en un segundo momento, ¿sí? En un segundo tiempo. Hay primeramente una inmadurez sexual y luego en el segundo momento, por la llegada de la pubertad, se llega a una madurez sexual, ¿sí? Por lo tanto, el trauma va a ser retroactivo, ¿sí? Recuerden el caso Emma, la escena de los 12 años, con los patereros que se ríen de ella sale despavorida, corre. Esa es la escena de los 12. Bueno, esa escena de los 12 va a resignificar la escena de los 8 años como traumática. Por lo tanto, el trauma cobra valor gracias a esta escena conectada, la escena de los 12 con la escena de los 8. ¿Sí? Están conectadas. ¿Eso se entendió? El trauma tiene valor, cobra valor gracias a Perfecto. mínimo otra escena. Puede haber más escenas y todo. Bien. Eso para decirlo brevemente, el primer momento de la obra de Freud. Después, en el segundo momento, con el texto de mis tesis, Freud aclara que se pasa de una vivencia accidental al factor constitucional. ¿Sí? Ya el trauma es constitucional, porque la pulsión exige al aparato, exige al cuerpo y al aparato, por su satisfacción. Por lo tanto, eso es traumático, porque el individuo debe lidiar con la pulsión, con la exigencia pulsional. Y la sexualidad en términos pulsionales es traumático.
¿sí? Luego en el Perfecto. tercer momento tienen que hablar de la vesícula indiferenciada más allá del principio de placer. Brevemente se los digo. ¿Qué implica que haya trauma? Implica que la barrera de protección antiestímulo haya sido irrumpida, perforada por volúmenes hipertróficos de excitación. Por lo tanto, es el encuentro con lo no ligado a representaciones, con lo traumático, con aquello que no puede tramitarse psíquicamente, no puede anudarse a representaciones. ¿Sí? Eso brevemente. Serían los 3 tiempos. Me dicen, ¿podés repetir el primer momento? Gracias. Tengan en cuenta que la primera etapa de la obra de Freud tienen que tener en cuenta la fórmula canónica, los 2 tiempos de la fórmula canónica. ¿Sí? Que hay una vivencia sexual prematura que deviene traumática a través de la llegada de la pubertad. Hay una vivencia sexual prematura previa, obviamente, a la pubertad, pero con la llegada de la pubertad se resignifica como traumática. No, en el segundo momento, en la obra de Freud no habla de fantasías, en el primer momento. Ahí me preguntan en el segundo, perdón, me equivoqué. Leí primero. En el segundo momento habla de fantasías, pero lo importante es la pulsión. La pulsión perturba al individuo, perturba al aparato por la satisfacción inmediata. Y eso es traumático. La sexualidad es traumática, entendida en términos pulsionales. Porque debe lidiar, es algo que perturba, es algo que insiste, que exige por la satisfacción. Sí, no sé cómo decirlo de otra manera. Se los puedo decir con un ejemplo burdo, no es para que lo digan en un final porque está mal, ¿sí? Es como si una persona les pidiese algo y lo tenés que hacer todo el tiempo, machacando como un pájaro loco o como alguien que te dice tenés que hacer esto y tenés que hacerlo y tenés que hacerlo y te sigue, no te deja en paz. Bueno, eso es la pulsión. La pulsión insiste constantemente, todo el tiempo. Mis neuróticas me mienten, está relacionado con eso, está relacionado con las fantasías. Sí. Pero ahí tienen que articular, si quieren, fantasías con trauma, eso si se les pregunta. Fantasías, trauma, pulsión. Eso depende si les preguntan. ¿Sí? ¿Qué quiere decir mis neuróticas me mienten? Que no es que les mientan en sí, le mientan a Freud, sino que es independientemente de lo que hayan vivido. El trauma está desde el vamos para Freud. Es constitucional. Si esos abusos que vivieron sus pacientes no hubiesen ocurrido, el trauma está igual. Nadie puede escapar de lo traumático. Nadie. Eso es lo que está queriendo decir Freud. ¿La fantasía la toma como una forma de resistencia? Freud no dice eso. Estaría bueno pensarlo, pero es un trabajo de investigación. Sí, que ya les excede a ustedes. No es así. No dice eso. ¿Néstor? Sí. Bueno, no sé si ya podemos cambiar de tema si alguien tiene otra pregunta. No, sí, ustedes pueden preguntar lo que necesiten. Buenísimo. Ayer estábamos haciendo videollamada con las chicas de la Facu, porque hay un grupo para estudiar, ¿viste? Y nos surgió la duda de cómo articular, o sea, si hay una posible articulación entre masoquismo, narcisismo y complejo de Edipo, complejo de castración. Lo que decíamos es que entre el narcisismo
y el complejo de Edipo, se puede dar el complejo de Edipo gracias a que el niño está investido. Era la única articulación que se nos ocurría, pero no sé si puede haber más, seguramente que sí. Con el masoquismo son temas complejos, yo no prepararía un tema así. No. Obviamente si les preguntan, no preparen temas, no quieran, yo les digo, no quieran hacer, innovar o superar a Freud porque ya es complejo, ¿sí? Hay trabajos o articulaciones que uno dice, bueno, esto es para la tesis o esto es para un trabajo de investigación, ¿sí? ¿Se entiende? Obviamente les pueden preguntar eso, pero no es que tienen que desarrollarlo de una manera así tan... No tienen que hablar como 15 minutos de ese tema, tampoco se pongan así como a desarrollar cuestiones que no están tan claras en Freud, ¿sí? El masoquismo lo podemos, depende de qué masoquismo, ¿no? Porque hay distintos tipos de masoquismos. Sí, lo pensábamos El más en masoquismo general. erógeno primario es lo que queda como relicto, un puro cultivo de pulsión de muerte, que es la parte autoerótica, es el cuerpo de la ameba. Ahí estás articulando con, bueno, lo que Freud decía del resto autoerótico que no es cedido a los objetos. Ese es el masoquismo erógeno primario. Y el masoquismo secundario es una reversión del sadismo. Es decir, que hay una acción sádica hacia un objeto, ¿sí? Obviamente una vez constituido el narcisismo, hay una agresión, una pulsión de agresión que la llamamos sadismo, hacia un objeto determinado. Y esa reversión del sadismo que digo yo, que del objeto vuelva al yo, es el masoquismo secundario, que puede traducirse en femenino o en moral. Ahí puedes hacer una articulación con lo que sería masoquismo, narcisismo, ¿sí? Y complejo de Edipo, lo puedes articular en este sentido, complejo de Edipo y castración. Una vez sepultado el Edipo, bueno, el niño puede investir a otros objetos, a ciertos objetos que no sean necesariamente los objetos primarios. Es más, no son los objetos primarios de la infancia, papá, mamá, quien fuese, ¿sí? Sino otros objetos. Obviamente, claro, en el Edipo está invistiendo objetos. Una vez constituido el narcisismo paulatinamente, progresivamente, porque el narcisismo no es que se constituye de un día para el otro. No es un proceso. Y ya inviste ciertos objetos, los objetos incestuosos, ¿no? Que son mamá, papá, tío, abuela, ¿no? Luego del sepultamiento del Edipo, se pasa de la endogamia a la exogamia, ¿sí? Ahí más o menos se entendió la articulación. Sí, no tenía en cuenta de que el narcisismo se iba formando. Es muy buen Claro, dato. paulatinamente. Claro. Sí, y lo de las salidas lo tenía, pero no tan claro. No, está bien, está buena la pregunta. Pues. Se puede preguntar, pero también esas preguntas quedan como un futuro trabajo para indagar mucho más. Ustedes sepan que, si bien les pueden preguntar eso, pero temas así de preguntas, cualquier pregunta que les hagan en lo que es un final, también pueden hacerla como, si les interesa la materia, hacer como un trabajo de investigación cuando se estén casi por recibir. ¿Sí? Obviamente que no es la respuesta que ustedes dieron en el final, sino que se amplía, ¿no? Porque tiene que tener como determinadas páginas, 30 páginas, una tesis más o menos. ¿Sí? Entonces, hay mucha tela para cortar. En un final hablamos bastante, pero la respuesta es un poco más corta, ¿no? Obviamente. Pero es buena la pregunta que hiciste, porque pueden llegar a preguntar eso, puede ser que lo hagan. Es una buena pregunta.
Ahí me están preguntando en el chat, ¿la fantasía está relacionada con la defensa? Freud dice en mis tesis que el neurótico se defiende a través de la fantasía, ¿sí? Tampoco desarrolla mucho esa cuestión, pero lo dice. ¿Sí? Se defiende de la sexualidad, de la exigencia pulsional, de alguna manera. ¿Sí? Sí, sí, tiene que ver. Yo no entiendo el origen del superyo. ¿Se da a la salida del complejo de Edipo? Se da una vez que se sepulta el complejo de Edipo. Queda como su heredero el superyo. Es la última instancia en formarse. El superyo como heredero del complejo de Edipo, una vez que se sepulta. ¿Qué más? ¿Qué más? Si tienen un tema también que hayan preparado y lo quieren decir, no tengan vergüenza, no hay problema. Yo no les pongo nota, sepan eso. Ahí, a ver. ¿Por qué Freud denomina como casquete auditivo el superyo? Lo denomina así porque Freud primero dice que el superyo se conforma, se constituye a partir de los restos de lo visto y del oído, del complejo de Edipo, ¿sí? Porque una vez que se sepulta el complejo de Edipo, queda como su heredero el superyo. Es el casquete auditivo porque es el que comanda, es el que impone por que se cumplan sus designios, ¿sí? Sus mandatos. ¿Sí? Esto les hago una analogía muy burda, ¿no? Se dice al superyo como si fuese el pájaro loco que te carcome la cabeza, ¿no? Bueno, tiene que ver un poco con eso. Obviamente Freud no lo dice así. No lo dice así. Pero el casquete auditivo tiene que ver con esos mandatos superyoicos que el superyo impone al yo para cumplir, ¿sí? El superyo se vuelve feroz contra el yo. ¿Sí? Con eso tiene que ver. Algunas cosas son poéticas, como las dice Freud, por eso lo dice así. Me cuesta mucho diferenciar, o me resulta muy difícil diferenciar las tres versiones de la angustia. Bueno, yo lo hago brevemente porque si no, no terminamos más con angustia. Sí te recomiendo ver los videos cortos, las clases, que ahí está todo bien definido, ¿sí? Lo más importante que tienen que entender en la primera versión, que Freud divide las dos nosologías, neuropsicosis de defensa, neurosis actuales. Dentro de las neurosis actuales está la neurosis de angustia. Freud dice que ante una tensión sexual somática, es decir, ante una acumulación de tensión física en la que su descarga se estorbó porque no se pudo ligar esa tensión física, esa energía, ese libido a ninguna representación, se va a transponer como angustia. ¿Sí? Queda en el cuerpo estancada. Por lo tanto, si no se liga a ninguna representación, no se desprende de lo psíquico para Freud. Por lo tanto, no van a ser tratables bajo el tratamiento analítico en el primer momento de su obra. ¿Sí? La angustia queda por fuera del dispositivo analítico. Luego, en el segundo momento, dice que la represión genera angustia.
Y esto lo hice a partir de los textos de la metapsicología, los conceptos de la metapsicología, y más específicamente el concepto de pulsión, porque ahora el aparato puramente de marcas, el aparato que era puramente de marcas, de representaciones del esquema del peine, ahora a través del concepto de pulsión, el cuerpo está comprometido con el aparato. Porque acuérdense de la definición. Y esto es lo que se busca en esta materia y en todas las materias. No que sepan la definición, decirla. La pulsión es el límite entre lo psíquico y lo somático, sino que lo entiendan. El límite entre lo psíquico y lo somático. El aparato que es puramente psíquico y el cuerpo se unen, ¿sí? Y se comprometen ambos. Quedan ambos comprometidos. Por lo tanto, ahora la angustia tiene una comprensión psicológica. Y por eso puede decir que la represión genera la angustia, ¿no? Y en el último momento de la obra de Freud, en el tercer momento, va a invertir la fórmula de la segunda. Va a decir que la angustia genera la represión. La angustia señal genera la represión, provoca la represión. La angustia señal ante qué, ante el peligro inminente de la castración. Igual hay dos vertientes de la angustia señal y la angustia automática o traumática, que la angustia automática o traumática tiene que ver con el desvalimiento psíquico, con que la barrera de protección ante estímulo haya sido perforada por volúmenes hipertróficos de excitación. ¿Sí? A ver, ¿qué más preguntas? ¿Por qué se dice que la angustia del yo no sabe de qué se defiende cuando se introyecta el superyo a la salida del complejo de Edipo? El yo jamás va a saber de lo que se defiende porque ha recaído la represión. Más que nada por eso. En el primer momento rige el principio de constancia y el principio de placer no. En el primer momento rige el principio de constancia. ¿Sí? Luego, a partir de 1900, interpretación de los sueños, Freud va a hablar del principio de placer, que regula el aparato y los procesos anímicos. Ya el principio de constancia no rige más. Sí, desaparece el principio de constancia. Yo no diría desaparece, no rige más. Me gusta más, así a los docentes les gusta más de escuchar eso. Obviamente, primer momento, segundo momento, tercer momento, no lo piensen en parciales, porque en el primer momento, el principio de constancia, el pasaje del principio de constancia al principio de placer es para el primer parcial. Lo vieron en el primer parcial. No es que fue el principio de constancia solamente primer parcial, principio de placer segundo parcial. Tengan en cuenta los textos también, porque interpretación de los sueños lo vino para el primer parcial. Y ahí hace el pasaje del principio de constancia al principio de placer. ¿Sí? Tengan en cuenta eso también. No todo es que primer momento, segundo momento, tercer momento, coincidiendo con los parciales. ¿Sí? César, Sí. ¿el principio de realidad cómo sería? O sea, ¿está dentro del principio de placer? El principio de realidad pospone, así lo dice Freud, no contradice el principio de placer, nada más que pospone la satisfacción inmediata, en un largo rodeo hacia el placer. Pospone la satisfacción inmediata en un largo rodeo hacia el placer. No renuncia al placer. Es decir, que no contradice el principio de placer. Yo diría así. Ah, perfecto. Gracias, César. Venga. No entiendo bien fantasía de pegan a un niño, cómo llevarlo a ejemplos. Y los ejemplos en sí son más que nada los que da Freud. No. Ejemplos tajantes no van a ver ahora, porque no es tan clínica la materia, es más conceptual.
ejemplos de casos Freud no da. Freud dice, bueno, la primera fase pegan a un niño, tienen que decir las fases, ¿sí? Ejemplos en la tercera pueden encontrar, pueden decir cuando el ser pegado por el padre es sustituido por otra forma de humillación, de ser desvalorado, ser desestimado, ser abandonado, ser insultado, ser, distintas formas de humillación, ser menospreciado. La fantasía, ¿qué parte de la fantasía? Las tres fases de la fantasía de pega en un niño. La primera fase es, a ver, ahí me hacen la pregunta. La primera es aparentemente sádica, no es sádica. ¿Sí? Está bueno que me hagan esas preguntas precisas porque como están todos los videos, lo bueno es que ustedes vengan a estas clases ya como, al menos viendo los videos y haciendo preguntas muy específicas. ¿La primera es sádica? No, no es sádica, es aparentemente sádica, dice Freud. El aparente es importante, porque está queriendo decir que no es sádica. Parece, pero no es. Porque el niño es un espectador del castigo, no es el que le pega al niño, el papá pega al niño, el padre pega al niño que el niño odia. ¿Se entiende? Pero no es que el niño va a pegarle a otro niño, sino que el padre le pega. Y el niño mira, es un espectador. Una cosa es realizar y ejecutar el castigo, y otra cosa es observar el castigo. No es lo mismo. La segunda es masoquista y la tercera masoquista, sí. La tercera, Freud estrictamente, si bien dice que es masoquista, dice que guarda una satisfacción onanista. Sí, ahí se entendió mejor la pregunta. Sí, yo estoy releyendo que tenía anotado de otra clase y dice que la tercera es la satisfacción onanista y se pierde el referente porque el padre es sustituido por cualquier figura de autoridad. Y el Y será también es... soportado. El castigo también es sustituido por otras formas de humillación al ser pegado. Sí, exactamente. Es eso. Sí. Es eso. A mí me preguntan si está bien pegan a un niño. Sí, pueden prepararlo, articulado con el complejo de Edipo y el problema económico del masoquismo. Lo que pasa es que yo lo que recomiendo es que preparen un tema que recorra toda la obra de Freud. Ahí es solamente el tercer parcial, con distintos textos. Igual si preparás eso, tenés que hablar, lo que pasa es que corres el riesgo de que te pregunten de las otras cuestiones y que lo articules con el tema que preparaste. Es decir, pegan a un niño. Bueno, pegan a un niño no tiene que ver con el más allá del principio de placer. ¿Sí? Masoquismo. Te pueden decir, bueno, ¿cómo plantear el masoquismo en el texto Pulsiones y Destinos de Expulsión? O por ejemplo, ¿cómo podés articular masoquismo con el narcisismo? Que habían hecho esa pregunta. Pueden preguntarte eso, porque vos estás hablando solamente de un parcial. ¿Sí? O complejo de Edipo, ¿cómo lo relacionás con Tótem y Tabú? Te pueden preguntar eso, si quieren. Porque ahí están relacionando otro parcial. Por eso lo más recomendable, se puede preparar ese tema, no es que no creo que te digan nada, pero te van a hacer preguntas para que
des cuenta de los anteriores parciales. Si preparo el tema de pulsión, empiezo con el GIO de 1920, ustedes pueden empezar por donde quieran, pero tienen que dar cuenta de toda la obra con pulsión. Empezar estrictamente, tenés que empezar con el primer momento de la obra de Freud. ¿Cuál es el antecedente? También les pueden preguntar antecedentes. ¿Cuál es el antecedente de pulsión? Que lo vimos varias veces. El texto de nuevas puntualizaciones, si no me equivoco, está. Fuente ¿La fuente independiente del independiente? desprendimiento y displacer. Eso lo tenés que decir. O te lo pueden preguntar. Pero no empezás con más allá del principio de placer en sí. Si querés empezar, pero después volver para atrás. Podés hacerlo. Pero bueno, es un poquito más arriesgado. Yo empezaría por orden cronológico. Después tenés que hablar de test ensayos, si querés, también de pulsiones y destinos de pulsión, es fundamental. El dualismo pulsional. Y después cómo plantea el dualismo pulsional en más allá del principio de placer. Sí. De eso tenés que nombrar. No es que queda solamente más allá del principio de placer y después 3 ensayos y nada más. Sino que puedes utilizar 3. La fuente independiente la tenés que nombrar, yo la nombraría. El primer momento, para el primer parcial, que Freud lo nombra. Después, pulsiones y destinos de expulsión, para el segundo parcial, 3 ensayos, alguna conferencia, la conferencia 20, igual dice lo mismo, está todo articulado. Después, para el último parcial, más allá del principio de placer. Sí. Sí, sí. Sí, ¿y se puede articular con inhibición de síntoma de angustia o ¿Cuál cosa? o ATI? ¿Pulsión? Sí. O Sí, pero te análisis tenés que temporal meter con la temporal. angustia ahí. No es que queda solamente el concepto pulsión y lo estás articulando con otras cuestiones. Podés articular brevemente con la No, angustia, pero si vos empezás con la inhibición síntoma de angustia, te van a preguntar sobre la angustia. claro. Sí, sí, igual inevitablemente te lo preguntan. Es Sí. una pregunta que por lo general no zafa. Claro. Por De eso estoy todas maneras, yo pensando no cómo articularía articular con inhibición pulsión con angustia, síntoma de angustia, mucho ¿no? pulsión. Los textos claves son los que acabo de decir. Inhibición síntoma de angustia, alguna cosita, pero Freud siempre habla de los conceptos articulados, porque no los puede separar. Pero Claro. en algunos textos prioriza unos más que otros, utiliza los otros, pero por eso un texto tiene un nombre y por eso un texto Freud tiene un objetivo, explicar una cuestión. Claro. Y en ese texto, bueno, da mucho hincapié en la angustia, en las resistencias. Inhibición síntoma de angustia también hace una revisión de toda la teoría de la angustia. Articula con pulsión porque es inevitable, no puede no articular, articula con represión, con inconsciente, con muchos conceptos. ¿Sí? Pero no es que sea un texto específicamente de pulsión. No es un texto específicamente de pulsión, porque ya los textos específicos ya los ha trabajado, ya los ha escrito. Pulsiones y destino de pulsión, 3 ensayos. ¿Sí? Sería más que nada pulsión, masoquismo, narcisismo. Sí, narcisismo también habla de otras cosas, no solamente pulsión. Ustedes guíense por el nombre. Cuando es pulsión y destino de pulsión es un texto clave, pulsión. Va a hablar de pulsión. Ese es el texto que habla específicamente de la pulsión. 3 ensayos también, no solamente habla de pulsión, de otras cuestiones también, ¿sí? Pero yo me centraré en esos textos, que son los claves. Pueden tomar algo de inhibición sistema de angustia, pueden tomar algo de otro texto, de una conferencia, sí, pero no les quede la idea de que
en Inhibición del Sistema de Angustia está hablando de pulsión. No, habla de un montón de cosas, no habla solamente de pulsión. Freud no habla de una cosa, bueno, voy a hablar de esto y nada más. No. Él articula los conceptos, articula la clínica con los conceptos. Bueno, a ver qué más. Inhibición del Sistema de Angustia, lo relaciono con el caso Juanito, ¿está bien? Sí, puedes articular con el caso Juanito, con el caso del hombre de los lobos, sí. ¿La represión primordial está articulada con la decisión del yo? No. No está articulada. Porque la represión primordial es un supuesto teórico, no es observable. No, represión primordial con decisión del yo, no. ¿Qué más? Yo les recomiendo que practiquen, si quieren, con el espejo o sin el espejo, o hablándole a un familiar, un amigo, como si estuvieran con el docente en el final, ¿sí? Porque cuando llegue ese momento van a tener que hablar. Más que nada, si es su primer final, eso les va a servir. ¿Sí? Yo hice eso cuando tuve mi primer final. Porque uno dice, bueno, falta, pero en el momento tenés que hablar. Por eso yo incito en si quieren, obviamente, pueden decirme lo que prepararon, que esté mal, porque es preferible que esté mal ahora en el parcial, en el final, perdón. Todo lo primordial ¿de qué? Primario, primordial, estás haciendo referencia, todo lo que Freud dice, primario, primordial, es un supuesto teórico, que Freud necesita para dar cuenta de la teoría, del origen de algo. Y otra recomendación que les hago, porque el psicoanálisis no muere con esta materia. Yo les diría que siempre traten de, más los conceptos que se les dificulta, volverlos a leer, ver resúmenes, lo que sea, ver clases, sí, las que tenemos desde el EDI, las que tienen desde sus comisiones, habrán descargado los audios, porque después esto se vuelve a ver de alguna otra manera, con otros autores, y es importante tenerlo en cuenta. El psicoanálisis es una teoría para la práctica. Uno piensa, bueno, psicología, psicoanálisis, uno dice, bueno, es todo práctico. No, hay teoría y teoría muy, también, ¿cómo decirlo?, compleja, ¿sí? Como la represión primaria, como cuestiones muy teóricas que no se pueden trasladar a la clínica ni a algo práctico. Yo pensé en preparar los 3 principios de los procesos anímicos y después hablar de pulsión y también de sueño. Sí, no está mal. Obviamente sepan que tal vez el docente les puede cortar y saltar con otro tema, ¿eh? Eso pueden hacerlo. Sépanlo. O también empezar a preguntarles, ¿sí? Como les dije. Tengo que dar cuenta de qué se sirvió para conceptualizar lo observable en la clínica. Y algunas cuestiones sí, pero va a depender del tema y si te lo preguntan. Algunas cuestiones sí, porque es
el psicoanálisis es una teoría para la práctica clínica. Pero bueno, eso va a depender del tema, no te sabría decir, depende del tema. Por ejemplo, más allá del principio de placer, bueno, tener los 3 referentes clínicos, que Freud da cuenta de que estos referentes no obedecen al principio de placer, a que los procesos anímicos están comandados siempre, y esta es la frase clave, siempre por el principio de placer. Cuando hablamos de alucinación del sueño, empiezo explicando los 2 polos y lo conecto con el camino regrediente. Sí, puedes empezar así. También puedes articular con el deseo, ¿sí? ¿Por qué el deseo es una emoción psíquica que intenta reinvestir la primera huella de satisfacción? Más que por qué, ¿en qué sentido? ¿Qué sentido tiene? Porque el sueño, a través del camino regrediente, toda esa energía, todo lo que sería el quantum energético, el deseo, que es un motor del aparato, ¿sí? Puede investir las huellas infantiles, llegar a huellas infantiles que en la vigilia no puede llegar. Obviamente jamás va a llegar a reinvestir la huella de satisfacción, ¿sí? Es una búsqueda, pero no se logra. Pero seguimos buscando, ¿sí? De alguna manera. Utiliza mucho interpretación de los sueños, el punto C, la regresión. También el apartado de la naturaleza psíquica del desear te puede servir, esos apartados son importantes. Proceso primario, secundario un poco también. Eso. Bueno, ¿qué más? Pueden preparar sueños, pueden preparar algún tema si quieren, que sea de un solo parcial. Obviamente les van a preguntar de otra cosa. Igual, aunque ustedes preparen un tema que recorra toda la obra, les van a preguntar otra cosa porque quieren ver si saben más de ese tema, si saben más allá de ese tema, ¿sí? Porque si no, como que queda, bueno, estudiaron ese tema y nada más, y bueno, tienen que dar cuenta de otras cosas, ¿sí? Sueños es un tema grande. Si ustedes quieren preparar un tema que sea de un solo parcial, tiene que ser un tema grande. Sueños es un tema grande. Un tema importante, a eso me refiero. Un tema que se haya visto mucho. Igual sí, yo siempre trato de recomendar que preparen un tema que recorra toda la hora, pero si quieren preparar un tema que sea de un solo parcial, que sea un tema grande. Interpretación de los sueños es un tema grande. Porque tiene las conferencias, es un tema bastante grande. Obviamente les pueden saltar, porque ahí tendrían que explicar un poco el aparato de la primera tópica a la conexión de cómo lo plantea en la última obra, ¿no? En el último momento, con el yo y el ello, la segunda tópica. Sí, como que vayan entendiendo un poco la lógica, es que si hay un tema que justo está, bueno, interpretación de los sueños, el aparato, les pueden preguntar el aparato, hablan de sueños, y después les hablan del aparato, porque interpretación de los sueños constituye la primera tópica, Freud. Bueno, y obviamente va a saltar, inevitablemente, con la segunda tópica el docente. Si hay una primera, hay una segunda. Como que tengan en cuenta eso,
Tal vez se les preguntan, tal vez no, pero tengan en cuenta que puede ser una posible pregunta. Porque si arrancan con el tema sueños, de sueños se va al aparato, primera tópica, y de la primera tópica, la segunda. ¿Por qué dice que el deseo es indestructible? ¿Es porque es motor del aparato o porque el deseo nunca es satisfecho por completo? Por ambas cosas. Es motor del aparato y porque el deseo no se puede cumplir, no satisfacer. Freud no habla de satisfacción de deseo, habla de cumplimiento de deseo. Eso también está bueno entender el tecnicismo de Freud. Si habla de deseo siempre va a hablar de cumplimiento. Cuando habla de pulsión sí habla de satisfacción parcial, porque nunca es total la satisfacción de la pulsión, jamás. ¿Sí? Porque se lo bordea el objeto, jamás se lo toca. ¿Sí? Pero de deseo habla de cumplimiento, no de satisfacción. No utiliza esa palabra, ese término. Pero es por ambos, ¿sí? Es indestructible, infantil, inmortal. Eso es el deseo. Características del deseo. Esas son las características del deseo. El deseo tiene esas características. Ahora, ¿qué es el deseo? Es una emoción psíquica que intenta reinvestir una huella, que es la primera huella de la primera experiencia de satisfacción. ¿Sí? ¿Qué es el deseo? Es eso. Ahora, las características del deseo es inmortal, indestructible, infantil. ¿Cómo se origina el deseo? Es otra pregunta. ¿Cómo se origina? La vivencia mítica de la satisfacción. Hay dos huellas. La huella de la necesidad, la huella del alimento y de la nutrición, ¿no? La huella de necesidad y la huella de necesidad y la nutrición. Así, ahí lo dije bien. Ellas asociadas, esas dos huellas asociadas simultáneamente, de ahí nace el deseo. Así se origina. Entonces tenemos, ¿qué es el deseo? Características del deseo. ¿Cómo nace el deseo? ¿Cómo se origina? ¿Sí? ¿Qué función cumple el deseo? ¿Qué función cumple? Otra pregunta. No es que les hagan estas preguntas, pero es para entender. Esto es como una regla memotécnica que me ayuda a entender cuestiones del deseo. Por ahí les puede servir. ¿Cómo funciona? ¿Para qué está el deseo? ¿Para qué sirve? Es motor del aparato. Si no, el deseo no circula entre las representaciones, entre las huellas némicas, el aparato no funciona. Es como la sangre, ¿no? Si no hay sangre, no bombea el corazón. Si no circula la sangre. Huella, necesidad y nutrición. Sí, el nacimiento del deseo tendrían que explicar toda la vivencia de satisfacción. Yo lo dije así brevemente, que a través de esas dos huellas asociadas simultáneamente nace el deseo. Sí, pero tendrían que explicar la vivencia de satisfacción. Sí. Si les preguntan, ¿no? O si quieren preparar eso. Bueno, ¿qué más? Cuando dicen lógicamente anterior a la vivencia de dolor. No entiendo, perdón, la pregunta. Obviamente antes de la vivencia de dolor y vivencia de satisfacción. Sí, porque entran cantidades hipertróficas de excitación. Sí, sí, sí.
Sí, el sujeto no puede ligar. Supongo que estás en la cátedra de Delgado, porque Delgado hace mucho hincapié en la vivencia de dolor más que Lasnik. Por lo general, ¿no? No es que no lo pueda hacer. Sí, sé que Lasnik, Delgado hace más hincapié en la de dolor. Lasnik no la nombra mucho. Ay, Delgado, yo lo amo a los dos, pero bueno. Ambas cátedras son muy buenas. Son muy buenas ambas cátedras. ¿Qué más? Sepan que ambas cátedras en el final tienen esta cuestión lógica. Si bien Lasnik en la cruzada es más cronológico, pero hace una cuestión lógica como Delgado también, porque hace ir de Freud de 1920 a revisar el Freud de 1900, ¿sí? Hace esa conexión. Ambas cátedras hacen esa conexión, así que los finales en ese sentido son parecidos, similares, de cómo se evalúa, ¿sí? Los vasallajes del yo son tres: el superyo, el ello y el mundo exterior. El yo debe lidiar con esos amos. Sí, realidad exterior, mundo exterior, sí es eso. Ello, superyo y realidad exterior. Sí, Freud también dice que el yo es como una organización, ¿sí? Porque debe organizarse a partir de estos vasallos, de estos amos, perdón, no vasallos, amos, que le exigen cada uno cuestiones contradictorias para el yo, disímiles. Sí, porque lleva dentro estas instancias, yo diría que debe lidiar con la conflictiva entre los mandatos de estas instancias, ¿no? Por las exigencias, más que mandatos de estas instancias. Porque el ello no es que Freud hable de mandatos, sino de exigencias pulsionales. Los mandatos son más del superyo. La decisión en sí del yo se da por, y eso tiene que ver con el texto de la decisión en el proceso defensivo, la decisión se da por aceptar la castración o desmentir la castración. Ahí me dicen si podría explicar el yo, sus distintos momentos, hacer referencia a los distintos momentos de la obra de Freud, no los distintos momentos del yo, supongo. Bueno, Freud lo que dice en un primer momento es que el yo es una masa de representaciones, un cúmulo de representaciones, un conjunto de representaciones, que al entrar en conflicto con nuestras representaciones que son inconciliables con el yo, opera la defensa. ¿Sí? Luego habla del yo en narcisismo en otro momento de la obra. El yo como una unidad corporal, ¿sí? Que no está de entrada, sino que se necesita una nueva acción psíquica para que el yo se constituya. Que esa nueva acción psíquica está dada por el otro de los primeros cuidados, que va catetizando, divinizando, sexualizando al cachorro humano. ¿Sí? Esto lo digo brevemente, ¿no?
Después, obviamente, en el yo y el ello, Freud hace referencia a un yo coherente y un yo escindido en él, que este yo inconsciente, que es su núcleo, se va a comportar exactamente como lo reprimido y que se necesita un trabajo especial para volverlo consciente, ¿sí? Hay un yo que no es una unidad corporal, va más allá de eso. Obviamente va a seguir sosteniendo que el yo es una unidad corporal, pero hay una parte que no es solo eso, ¿sí? Que escapa a eso, que tiene que ver con el orden de lo reprimido, ¿sí? Esto para decirlo brevemente, ¿no? Después tienen que ampliar un poco con los textos. La decisión del yo, Freud dice que acepta y niega a la vez. Sí, claro, por eso está escindido. Eso lo va a decir en la decisión del yo en el proceso defensivo, o en el proceso de represión. ¿Sí? Depende de la traducción, se traduce de diferentes maneras el nombre del texto. La decisión en el proceso defensivo, la decisión en el proceso represivo, dicen algunos. Pero es eso. El yo está escindido, está partido entre la desmentida, negar la castración o aceptarla. Y el fetiche viene a taponar esa castración, porque es un monumento a la castración materna, dice Freud. Luego también pueden decir del yo que el yo es el genuino almacio de la angustia, lo dicen en Inhibición Síntoma de Angustia, porque de ahí surge la angustia, ¿sí? Desde el yo surge la angustia. Eso. A partir del texto Inhibición Sistema de Angustia, los mecanismos de defensa van a reorganizarse o reorganizar. Sí, Freud ahí da cuenta de varios tipos de defensa. Entonces, el más importante es la represión, porque eso lo van a ver mejor, cada uno de los mecanismos de defensa lo van a ver mejor en psicopatología. O en niñez y adolescencia también. Tal vez en psicopatología ya se da por hecho, pero van a hacer algún repasito. Por eso, como les digo, esto no queda acá, no muere en psicoanálisis. Por eso es importante que atesoren los apuntes que tienen de la materia, los audios, videos, ¿sí? Sí, en la histeria, neurosis obsesiva, fobia, va a seguir siendo la represión, eso no cambia. Eso no cambia nunca. El mecanismo de defensa es la represión. Para esos cuadros clínicos no cambia eso. Para otros, bueno, lo verán en otro momento. Pero también dentro de esos mecanismos, si bien el primordial es la represión, porque si no hay represión no hay histeria, no hay neurosis obsesiva, no hay fobia, previamente tiene que haber operado la represión para que haya eso. La represión y el retorno a lo reprimido, obviamente, porque represión es una cosa, pero el retorno a lo reprimido es el síntoma en sí. ¿Sí? Si hay represión, obviamente hay retorno a lo reprimido en algún momento. Pero no es el único mecanismo defensivo que opera. Después, una vez establecida esta cuestión del retorno a lo reprimido, es decir, el síntoma, hay mecanismos de aislamiento, anulación, formación reactiva. ¿Sí? Formación reactiva da cuenta de las emociones inconscientes, que la emoción inconsciente es hostil y la emoción consciente es tierna, amorosa, ¿sí?
es esta cuestión de las personas que aman desmedidamente, ¿sí? Que no manifiestan ningún tipo de desprecio ante un objeto de amor. Pero para Freud, el amor exacerbado o el amor hiperintenso en la conciencia, así lo dice, el amor hiperintenso en la conciencia habla de un odio en el inconsciente de la misma magnitud. Pero eso lo van a ver mucho mejor en psicopatología. La regresión también es otro mecanismo. La neurosis obsesiva cambia, ojo con esa cuestión de que cambia. La represión tuvo que existir, tuvo que operar. Si no hay represión, no existe la neurosis obsesiva. No hay posibilidad, no hay neurótico obsesivo sin que haya previamente represión. No existe, ¿eh? No hay síntomas. Si no hay represión, hay síntomas. No hay retorno a lo reprimido. Eso es principal. Ahora en la neurosis obsesiva hay aislamiento, anulación, regresión, formación reactiva. También en la histeria, pero no tan pronunciado. ¿Sí? Pero como les digo, eso lo van a ver muy detenidamente en psicopatología. Pero es una buena pregunta. ¿Defensa y represión son sucesivos? No. La represión es un mecanismo de defensa. Si vos hablas de defensa y represión, no podés decir defensa y represión como cosas distintas. Es sinónimo. Lo que pasa es que dentro de la defensa hay otros tipos de defensa. La represión es un tipo de defensa. Es la defensa por excelencia para ustedes, porque es la que tiene que estar, porque si no las otras no existen, ¿sí? Pero no digan que es algo sucesivo. Opera la represión, diría yo. Opera la defensa, opera la represión. Por lo tanto, sí, se reprime, valga la redundancia, la representación. ¿Sí? Bueno, ¿qué más? ¿De acuerdo a cómo opera la defensa, se va a representar el cuadro clínico? No. No. La represión opera. Va a depender del monto de afecto, del destino del monto de afecto del cuadro clínico. Porque la represión va a quedar inconsciente. Pero el afecto que estaba adherido a esa representación se va a separar y el afecto, si va al cuerpo, es histeria. Si va a una representación sustitutiva, neurosis obsesiva, y si se transmuda en angustia, fobia. ¿Sí? Si la parte económica no se olviden, la parte del quantum afectivo, del afecto, no se olviden porque es importante. Acuérdense, en la hipótesis auxiliar, pueden hacerles una pregunta así, si ven que se están olvidando de la parte económica. La hipótesis auxiliar es solidaria y el principio de constancia. ¿Qué indica la hipótesis auxiliar? Neuropsicosis de defensa. Hay un video corto que yo hablo de la hipótesis auxiliar. Véanlo. ¿Qué indica la hipótesis auxiliar?
que hay algo heterogéneo al campo de las representaciones, hay algo distinto a las representaciones. ¿Que cuál es? El monto de afecto. Y que ese monto de afecto es susceptible de descargarse, de aumentar, disminuir, desplazarse o condensarse. Así como lo haría una carga eléctrica sobre la superficie de los cuerpos, dice Freud. Angustia neurótica, hacemos pie en los tres momentos, en las tres versiones de la angustia. Eso tiene que ver con las tres versiones de la angustia. La angustia neurótica habla específicamente de la segunda versión, ¿sí? De cuando la libido se vuelve peligrosa para el yo. Por lo tanto, se produce la represión. Sí, sí. La vuelta a lo contrario y la vuelta hacia la propia persona. Bueno, esos son uno de los destinos pulsionales, uno de los destinos de la pulsión. La represión es uno de ellos. Acuérdense, porque puede preguntarse. Es algo que lo dicen y a veces uno se olvida. La represión, para definirla, yo empezaría, además de todo lo que dice en el texto de la represión, es uno de los destinos pulsionales. Otro de los destinos es la vuelta hacia la propia persona o la vuelta hacia lo contrario, o el trastorno hacia lo contrario. El trastorno hacia lo contrario es, por ejemplo, si hay emociones de amor, lo contrario es el odio. ¿Sí? El trastorno hacia lo contrario, la vuelta hacia lo contrario. Y la vuelta hacia la propia persona tiene que ver con el narcisismo, ¿sí? Con la teoría del narcisismo. El narcisismo implica, una vez constituido, que podemos elegir los objetos, ¿sí? Hay elección de objetos. Pero cuando el objeto, la libido del objeto regresa al yo, ¿sí? Eso quiere decir que hay una vuelta hacia la propia persona, ¿no? Bueno, de eso da cuenta Freud. Amo a otra persona, me amo, ¿sí? La vuelta hacia la propia persona. La vuelta al contrario está en la histeria, no necesariamente. Como rasgo de carácter, sí, obviamente. ¿Los hipocondríacos es un ejemplo de la vuelta hacia lo contrario? No. De la vuelta hacia a la propia persona, diría yo. Igual la hipocondría, dice Freud, que es al órgano más que al yo. Se diviniza el órgano más que el yo. Yo no me metería en hipocondría, es tema de psicopatología. ¿Cómo pasa Freud del inconsciente descriptivo, el inconsciente dinámico y sistemático? Bueno, eso tiene que ver con las modalidades que se presentan. No es que pasa. No pasa. No hay un pasaje. No es un pasaje. Lo entiende simultáneamente. De modalidades del inconsciente, usos del inconsciente. No es que son pasajes. Porque si vos decís pasajes, quiere decir que, bueno, el inconsciente descriptivo no le sirve, entonces pasa el inconsciente dinámico. No es un pasaje. Aunque a veces los docentes les pueden decir así, pero no es así. ¿Sí? Yo más que nada, para que no caigan en eso, porque tal vez el docente, esto tiene que ver con las lecturas de Freud, pasaje.
en ese sentido no, porque son modalidades en sí. Son modalidades de presentación del inconsciente. El inconsciente descriptivo es susceptible de volverse consciente, lo que llama preconsciente Freud. ¿El inconsciente dinámico sería más como opera? No. Lo que opera es la represión. El inconsciente dinámico es efecto de la represión, mejor dicho. Es el inconsciente eficaz, dice Freud. El inconsciente que genera síntomas. Y el inconsciente sistemático, tercer uso del inconsciente, es el inconsciente que carece de representaciones. ¿Cuál es el inconsciente que carece de representaciones? El inconsciente estructural. ¿Y antecedente de qué concepto es el inconsciente estructural? Del ello, porque el ello es la sede de pulsiones. El ello carece de representaciones. En un primer momento, obviamente, ¿no? Carece de representaciones, pero después, en el ello, en la segunda tópica, las representaciones reprimidas van a pasar por el ello, por el superyo, por el yo, ¿sí? Pero del ello no hay representaciones que se originen. De eso hace referencia Freud. El inconsciente descriptivo es aquel que es de fácil acceso a la conciencia, es lo preconsciente. Por ejemplo, si yo te pregunto qué hiciste la semana pasada, me podés decir algo, pero no lo tenías en el momento. Lo tenés que recordar, pero es de fácil acceso a la conciencia. Con la voluntad de recordar ya está. No, lo preconsciente sería, no lo consciente. Si se decís que es lo consciente, está mal. Lo preconsciente, que es susceptible de fácil acceso a la conciencia, que puede acceder fácilmente a la conciencia. Tiene la misma lógica que la conciencia, porque para Freud hay dos legalidades, hay dos regularidades. Sistema inconsciente, sistema preconsciente y consciente. Es un solo sistema, pero preconsciente y consciente no es estrictamente igual. Tienen la misma lógica, sí, pero estrictamente a veces lo separa. El superyo de identificaciones, sí, pero el yo también es identificaciones, no diría que es identificaciones en sí, porque el yo también se forma a través de las identificaciones. Pero sí, las identificaciones del complejo de Edipo, diría, del superyo, ¿no? Que sé esas identificaciones. ¿Es producto de la represión el inconsciente? No, no es que el inconsciente... Tengan cuidado con la terminología que usan. El inconsciente sentido dinámico es el inconsciente eficaz, dice Freud, que da cuenta de la represión. Eso también sería la decisión del yo, no. No. No, ahí en ese texto están utilizando el texto de la represión, texto del inconsciente. Ahí no habla de decisión del yo, lo habla más en los términos del yo y el ello, de la decisión del yo en el proceso defensivo. A ver, la decisión, la primera vez que utiliza ese término es cuando habla del conflicto psíquico, neuropsicosis y defensa. Opera la defensa, opera la represión, entre el conflicto entre representaciones de yo y representaciones que son inconciliables con el resto de las representaciones de yo, entran en conflicto, ¿sí? Porque el conflicto es entre representaciones en el primer momento de la obra,
Por lo tanto, opera la defensa, se produce la escisión de conciencia, y esto implica que la representación y el método de efecto se separan, y todo el caminito que ya sabemos. Bueno, ¿qué más? Si no, ya igual vamos cerrando, porque ya me tengo que ir a hacer otros deberes, otras cuestiones. La recomposición del yo, ¿a qué hace referencia? La conformación del yo no será. La recomposición del yo por efecto del analista. Bueno, que el yo sea, pueda de alguna manera tramitar todas esas cuestiones, que pueda haber libido disponible para el yo, que sea un yo duradero, ¿no? Que pueda haber tramitado todas esas cuestiones sintomáticas. ¿Sí? Se busca una renovación del yo duradera. ¿Sí? Claro, rectificación más allá del analista, claro. ¿El inconsciente dinámico está en relación a lo ligado a representaciones? Sí, obviamente. ¿El inconsciente descriptivo es susceptible de conciencia y el inconsciente estructural no ligado a representaciones? Sí. Acuérdense que es antecedente del concepto de ello. El inconsciente estructural es el inconsciente en sí mismo, que carece de representaciones. Freud va a decir que se da a conocer por ser el signo distintivo, ser inconscientes los procesos singulares que lo componen, los procesos singulares que lo componen. Así dice Freud. Acuérdense de la frase, todo lo reprimido es inconsciente, pero no todo lo inconsciente forma parte de lo reprimido, que no todo lo inconsciente forma parte de lo reprimido, da cuenta del inconsciente en sentido estructural, y de que todo lo reprimido sea inconsciente, da cuenta del inconsciente en sentido dinámico. Ahí me ponen términos en alemán. ¿De qué es? Las dos formas de aptitud del analista, claro. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué más? Ya las... Gracias, César. Eso es un término, si no mal no recuerdo, de Delgado. Decime si podés la traducción, porque no me acuerdo. No tengo presente acá el texto de Delgado, si pueden decir la traducción en alemán, porque lo tengo en alemán y no sé. Claro, una es apto de saber, pero también tiene que ver con que el saber no es del analista. Sí, aptitud de saber acerca del psicoanálisis, pero una vez que se está atendiendo al paciente, ese saber queda como al margen, porque el saber es del inconsciente, no del analista. Ni siquiera del individuo, sino del sujeto del inconsciente. ¿Sí? Ahí se entendió un poco más. Bueno, y ahora sí nos queda la última clase, la del sábado que viene, para quienes vayan al tercer llamado. Sepan que bueno, esto va a quedar grabado, después lo subo a YouTube, se los voy a estar mandando entre hoy y mañana, tengan paciencia, más tarde el lunes va a estar. Así que bueno, nos vemos la clase que viene, ¿sí? El último sábado. Gracias. Gracias, César, por estar, ¿eh? Gracias. No, por favor. Hasta luego.